A ver, imaginaos esto por un momento. ¿Y si el periodismo de investigación no estuviera en las páginas de un periódico, sino que se gritara con toda la fuerza de un riff de rock and roll? Si las denuncias de corrupción no fueran solo titulares de un día, sino estribillos que se te meten en la cabeza y no puedes olvidar, pues hoy vamos a explorar precisamente eso, un fenómeno único que fusiona la noticia con la música de una forma, bueno, espectacular. Esta frase es que lo resume todo a la perfección. Es justo ese momento mágico en el que la cruda y a veces fea realidad de la política se convierte en arte. Se transforma en un himno de protesta que desde luego va a perdurar mucho más que la noticia del día siguiente. Bien, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero vamos a entender de qué va exactamente este concepto. Después conoceremos al cerebro detrás de todo esto. Luego nos meteremos de lleno en las historias, en los escándalos que se convirtieron en canciones. Y para terminar, analizaremos el impacto y el legado de esta forma tan particular de contar las cosas. Venga, pues empecemos por el principio, como debe ser. ¿Qué es exactamente esto del periodismo con acordes de rock? ¿Cómo funciona esta simbiosis tan potente entre la denuncia y la música? Pues aquí lo tenemos, el periodismo cantado. Es básicamente una herramienta para coger toda la complejidad de los escándalos políticos, que a menudo están, ya sabéis, enterrados en jerga legal o en informes superdensos, y traducirlos a un lenguaje que todo el mundo entiende, la música. Es una forma de que la verdad literalmente resuene, y es un caso de estudio fascinante para cualquiera que se dedique a las ciencias de la comunicación, desde luego. Claro, una idea así, tan rompedora, no surge de la nada. Detrás tiene que haber alguien. Así que es hora de conocer a la figura clave, a la persona que es la fusión de dos mundos que en principio parecen muy distintos. Y aquí está, Carlos Calderón. Su identidad es doble, y eso es lo que lo hace tan especial. Por un lado, periodista de investigación, de los de pico y pala. Por otro, músico de rock. Y en lugar de elegir un camino, decidió que su guitarra podía ser una herramienta de investigación tan potente o incluso más que su boli y su libreta. Y ojo, que esto no fue una ocurrencia de un día. Todo se enmarca en un proyecto muy concreto con un álbum que ya solo con el título Escándalos en el Congreso era toda una declaración de intenciones. Se centró en una de las décadas más moviditas de la política argentina, los 90. Una época de privatizaciones a mansalva y una corrupción que, generaba titulares casi todos los días. Vale, pues ahora sí vamos a meternos en harina. Vamos al núcleo de su obra, a ver cómo algunos de los escándalos políticos más sonados de la época se transformaron en canciones directas, potentes y muy pegadizas. El primer caso es uno de los más famosos, el del diputrucho. El nombre ya lo dice casi todo, es una mezcla de diputado y trucho, que en Argentina viene a ser como falso o fraudulento. Ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. Poneos en situación, una votación súper importante para privatizar una empresa pública gigante. Faltaba un voto para que saliera adelante. Y de repente, ¡zas!, aparece una persona que no es diputado, se sienta en un escaño y vota. La justificación oficial es que el titular estaba enfermo. Así, tal cual. Era el caldo de cultivo perfecto para una canción de denuncia. Y aquí está el resultado. Calderón coge toda esa indignación, todo ese surrealismo y lo destila en un estribillo simple, directo y demoledor. Diputrucho, ya es mucho. Es una frase que resume el hartazgo de toda una sociedad y convierte un fraude parlamentario complejo en un grito de protesta que cualquiera puede cantar. Venga, pasamos al siguiente caso. Y si el anterior os pareció fuerte, este se mete en un terreno todavía más pantanoso. Hablamos de presuntas actividades ilícitas que, según las denuncias de la época, ocurrían a puerta cerrada en el mismísimo Poder Legislativo. La letra, no se anda con rodeos, ¿verdad? Es explícita a más no poder. Se basa en una declaración explosiva que hizo el legislador Alberto Lestel en su momento, y la canción lo denuncia así, sin filtros: presunto consumo de drogas en los baños del Congreso. Esto es periodismo de alto impacto, pero con la cadencia y la mala leche del rock. Y esto es solo la punta del iceberg, ¿eh? Como se ve en esta tabla, Calderón no se quedó en un solo caso. Su música le metió mano a todo, desde fraudes y sobornos hasta privatizaciones súper controvertidas. Cada canción era una crónica, casi un archivo sonoro de la corrupción de toda una década. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cuál es el propósito real de este enfoque? O sea, ¿por qué funciona? ¿Por qué convertir el periodismo en una canción? La comparación es bastante clara. Donde un artículo de prensa puede ser denso, difícil de seguir y al día siguiente ya nadie se acuerda, una canción tiene el poder de quedarse grabada en la memoria colectiva, simplifica, emociona y, lo más importante, perdura. Transforma a la gente de lectores pasivos en oyentes activos que incluso pueden cantar la denuncia a pleno pulmón. Entonces, la clave de todo esto es que el periodismo cantado funciona como un puente.
Hace que la política sea accesible para gente que normalmente pasaría de ella. Crea una especie de archivo histórico alternativo, uno que se puede escuchar, y utiliza el arte como una herramienta de fiscalización del poder. Esto no es solo una anécdota cultural, es un caso de estudio brutal para las ciencias políticas y de la comunicación, porque demuestra cómo el arte puede multiplicar el alcance del periodismo. Y claro, nos abre la puerta a pensar cómo hoy, con las herramientas que tenemos, podríamos seguir innovando en esta línea. Y terminamos con esta pregunta que conecta directamente el trabajo de Calderón con lo que vivimos hoy. En un mundo saturado de información, de fake news, y ahora con herramientas de inteligencia artificial que pueden componer música en segundos, ¿cómo podemos asegurarnos de que el arte siga siendo un vehículo para la verdad y no solo para generar más ruido? Ahí queda la reflexión. Da para pensar, ¿verdad?